La cohesión del self, meta terapéutica de un nuevo enfoque en psicoanálisis. Mario González Velázquez. 9. Los elementos terapéuticos básicos. Los elementos terapéuticos básicos dentro de la situación analítica, especialmente referidos a la peculiar relación interpersonal que se establece entre analista y analizando, están constituidos por la empatía, la transferencia y la alianza terapéutica. Las fallas graves en el manejo de tales elementos terapéuticos pueden conducir a la reacción terapéutica negativa. De ahí la importancia que se les ha dado en este capítulo, que desde luego resulta limitado para contener la amplia conceptualización existente, a pesar de lo cual se plantea como ineludible hacer el intento de precisar lo esencial de cada uno de estos y de relacionarlos entre sí con miras a lograr la mayor comprensión posible en el campo clínico. El aporte de Kohut es el uso de la empatía en el tratamiento psicoanalítico. Otros autores habían mencionado anteriormente el concepto, pero ninguno lo utilizó terapéuticamente ni comprendió su trascendencia analítica. La empatía es la capacidad de penetrar cognitiva y emocionalmente en la vida interior del otro. Su uso distingue y caracteriza lo psicológico, es decir, que los fenómenos mentales son precisamente aquellos aprehensibles a través de la empatía. La empatía está cimentada en la situación del analista, similar a la de la madre, y en el marco teórico, teoría del self, sobre los cuales se constituye una atmósfera terapéutica flexible y libre de inculpaciones. La interpretación no se centra en las pulsiones sexuales, sino en la primitiva relación con los self-object, cuidando de no herir un self frágil con enfrentamientos que pueden reactivar el trauma. Kohut criticó las llamadas confrontaciones con la realidad, en las que algunos analistas sometían a sus pacientes. Postuló no solamente que eran superficiales y superfluas, sino que repetían los traumas de la infancia al no conocer la validez y legitimidad de las demandas del paciente en materia de respuestas del self-object que promovieran su desarrollo. Si el analista le falla, como anteriormente le falló su progenitor, el paciente reactiva el trauma. No es tarea del analista educar mediante las confrontaciones, sino curar la deficiencia del self mediante el análisis de las transferencias con el self-object. Kohut definió la empatía como una introspección vicaria y aclaró que se trataba del intento de una persona de vivenciar la vida interior de otro, pero manteniendo simultáneamente la postura de observador objetivo. Nunca pretendió introducir en el psicoanálisis una nueva aplicación del concepto, pero sí le dio una dimensión diferente que consideró como básica para las etapas de comprensión y de explicación interpretativa. La fusión inicial acaecida en el análisis se distiende paulatinamente y un lazo empático que progresivamente se hace más duro a lo largo de la relación analítica lo va suplantando. La conexión empática así establecida se profundiza aún más a medida que el analista va transmitiendo sus interpretaciones dinámicas y genéticas. La función del self-object se conserva durante el análisis, con lo cual se posibilita el crecimiento del self y la capacidad de ser más objetivo respecto de sí mismo y de sus problemas. Se ha reemplazado la fusión con el self-object por la resonancia empática que de ésta proviene, con lo cual se produce un importante progreso evolutivo. Lo mismo que sucede durante la maduración normal en la infancia ocurre durante el proceso analítico del adulto. A medida que pasa de la comprensión a la explicación, aumenta la distancia física entre el self y el self-object, al tiempo que se mantiene la proximidad empática. En realidad, en la infancia se desarrolla la vida psíquica y se llevan a cabo las actividades del niño sin que se disuelva la unidad self-object. La resonancia empática que conlleva el júbilo compartido durante un logro evolutivo o frente a un acto de autoafirmación ha sustituido el contacto físico y la fusión corporal inicial.
La captación empática, próxima a la experiencia, es para Kohut la que aún no cuenta con los datos confirmatorios necesarios, o sea, que corresponde a la experiencia de los pacientes o de los niños en su temprano desarrollo, en un momento dado. A dicha experiencia puede el terapeuta responder efectivamente, ya sea para compartir orgulloso un logro o avance, o para compartir los temores o aprehensiones. Sin embargo, por directa, intensa o pronta que sea la respuesta empática a la situación emocional del paciente, siempre estará impregnada del criterio rector de normalidad del terapeuta, es decir, alejada de la experiencia. La sintonía del analista con este principio de normalidad, alejado de la experiencia, permitirá que la expresión de júbilo por los avances del paciente se acompañe de otras expresiones que limitarán la alegría del analizante, de modo que no se difunda excesivamente hasta la excitación maníaca. De todos modos, aunque muchos analistas proclaman la necesidad de una objetividad científica, por objetivas que sean las interpretaciones, si no están precedidas por la comprensión empática que naturalmente el analizando ha de confirmar, no harán revivir el arcaico apaciguamiento producido por la fusión. Así como la madre calmó la angustia y la fragmentación del bebé al estrecharlo contra su pecho. Traub y Stolouro prefieren llamar a la empatía analítica el punto de partida para una indagación empática sostenida, definible como el método para investigar los principios que organizan las experiencias del paciente desde la perspectiva originada dentro del marco de referencia subjetivo del analizando. Utilizando un ejemplo clínico, muestran cómo en la primera fase del análisis, la primera necesidad evolutiva del analizando es poder describir y creer en la validez de su propia experiencia interior. Por lo tanto, el terapeuta debe ayudar al paciente a desarrollar su capacidad de autodescripción, sin sustituir sus experiencias ni usurpar sus vivencias. Una vez que éste logra exponer sus sensaciones y evocar sus recuerdos, aparecen otras necesidades evolutivas en la transferencia. Relaciones entre empatía, transferencia y alianza terapéutica. Empatía, alianza terapéutica y transferencias son conceptos técnicos derivados de diferentes etapas del psicoanálisis que pueden ordenarse y hasta jerarquizarse, ya que a cada uno corresponden también principios diferentes de los diversos subsistemas o modalidades de la vida psíquica. Ninguno se excluye, unos y otros se complementan y pueden conformar el sistema epigenético y psicodinámico que a continuación se postula. La alianza terapéutica o alianza de trabajo es la relación racional entre paciente y analista que hace posible la cooperación dentro de la situación analítica. El término alianza terapéutica se debe a Setzel y el de alianza de trabajo a Grinson. Se trata de una etapa que debe cumplirse antes de analizar la neurosis de transferencia, ya que posibilita la cooperación del paciente, quien trata de atender las instrucciones e insights del analista. Trabaja en las interpretaciones, reconstruye, integra y asimila. El analista contribuye activamente a la creación de una alianza de trabajo, tal como lo explica en detalle Grinson, pero justamente tal contribución ha sido considerada por algunos analistas como opuesta a la regla de abstinencia, como satisfacción ilegítima y como resistencia a la aplicación de las privaciones que requiere el paciente. No se ha querido, al introducir el concepto alianza terapéutica o alianza de trabajo, desconocer la importancia de las reglas del encuadre, sino que se ha buscado que el analista sea humano, es decir, que entienda la necesidad que tiene el paciente de estima, respeto por sí mismo y dignidad mientras es psicoanalizado. El analista debe tratar al paciente como un adulto que merece explicaciones y como ser humano con derechos que aquel debe respetar, es decir, debe tratarlo como un prójimo, como un hermano, como un aliado, como un igual. Vale la pena destacar que el analista debe ser capaz de comportarse fraternalmente, o sea, como individuo que acepta la igualdad de derechos y respeta a su semejante.
Quienes rechazan la alianza terapéutica pueden tener problemas en su capacidad de fraternizar, es decir, en su posibilidad de ser aliados, cooperadores o colaboradores. Además de que desconocen la existencia de un yo razonable, observador y analizador, capaz de experimentar motivación y deseos de superar los síntomas, aunque se sienta desvalido y se encuentre experimentando un sufrimiento psicológico. La transferencia es, en cambio, el fenómeno más aceptado en el psicoanálisis, siendo un tipo especial de relación de objeto. Lo que la caracteriza es la relación emocional ante una persona presente como si fuera del pasado, o sea, un anacronismo. Su descubrimiento es sin duda el aporte más valioso de Freud a la técnica psicoanalítica, por lo cual es muy importante precisar el hecho de que cualquier definición de este concepto debe incluir proposiciones fundamentales. 1. La transferencia es una variedad de relación de objeto. 2. Los fenómenos de transferencia repiten una relación con un objeto del pasado. 3. El mecanismo de desplazamiento inicia el proceso de relaciones transferenciales. 4. La transferencia es un fenómeno regresivo. Quienes desconocen la transferencia o limitan o reducen su uso terapéutico en la realidad se apartan considerablemente de la técnica analítica. Ningún psicoanalista experimentado o exitoso desconoce la importancia clínica de los fenómenos de transferencia, siendo las resistencias de transferencia las causas más importantes y frecuentes de obstrucción a la labor analítica y sobre todo de interrupción o estancamiento en los análisis. Obviamente, la transferencia es la que ocasiona las resistencias, ya que el paciente puede oponerse al procedimiento analítico porque teme la aparición de ciertas reacciones transferenciales o pueden tener sentimientos transferenciales que tratan de satisfacer y no de analizar, o se aferra a determinados sentimientos porque teme otras formas de reacción transferencial. Grinson enfatiza el hecho de que no solamente cada paciente es un caso único en la sucesión de los diversos tipos de resistencia, sino que la forma y estructura de esta cambia en el curso del psicoanálisis. Es más, hay una considerable variación en las formas de resistencia de transferencia que predomina en un paciente, al tiempo que puede operar simultáneamente varias resistencias. Por lo cual, uno de los problemas técnicos consiste en escoger para el trabajo analítico la constelación primordial presente. Aun cuando se han realizado trabajos fundamentales sobre la contratransferencia, su uso ha sido de todos modos restringido, persistiendo a través de los años la connotación esencial de que el manejo transferencial depende básicamente de la presencia de un padre completamente analítico, neutral y racional, lo cual ha permitido que el análisis pueda incluirse dentro de las mejores tradiciones del desarrollo intelectual occidental. Sin embargo, para Levy, este modelo científico crea una figura ilusoria y antiterapéutica. Para otros, limita el campo de la introspección profunda, y no falta los que aseguran que este análisis clásico u ortodoxo exonera al terapeuta. El concepto de empatía es el más controvertido de los tres. Sobre el uso que Kohut le ha dado a este concepto se ha desarrollado una controversia interesante. Se cuestiona si es objetivo o subjetivo, racional o irracional. Shapiro ha llegado a decir que el uso de la empatía y del enfoque kohutiano obedece a una necesidad narcisista de los terapeutas hacia la adulación. Se le ha tachado además de visión romántica, concepción defensiva, nueva forma de animismo, moda mística, red neurótica entre terapeuta y paciente, teoría que se cree umbilical. La razón por la cual se ha llegado a tan alto grado de complicación es la clasificación y comprensión de este concepto. Según Pollan, se debe a que como este término es una convención verbal que sincroniza los datos de la percepción externa y de la fantasía interna, existe necesariamente un doble nivel de comunicación, de modo que la palabra empatía contiene un significado inherente, pero quien la escucha tiene una reacción paradójica hacia otros contenidos incluidos en el término.
Red cree que el exceso de respuestas sobre el término empatía refleja la enorme tensión dinámica inherente al concepto, tanto que ha llegado a convertirse en el campo de batalla de la antigua pugna entre arte y ciencia. Quienes aceptan la empatía como herramienta importante para el análisis han sido advertidos de que podrían abandonar su puesto dentro de la ciencia si no intentan objetivar el concepto. De otro lado, es explicable que la mayoría de los psicoanalistas quieran apartarse de una exigencia tan tensionante como es la de mantener, sesión tras sesión, una inmersión empática. La tensión inherente tiende muchas veces a empobrecer el progreso clínico y a derivar en el controvertido concepto de fracaso empático. Red no vacila en censurar la psicología del ser, calificándola de no científica y antiintelectual. Rangel la acusa de introducir irracionalidad en la metodología psicoanalítica, y todos los analistas clásicos declaran que el concepto de empatía exonera al paciente. No podemos desconocer que el concepto de empatía aumenta la subjetividad en el análisis, pero introduce una nueva actitud en la terapia originada en un cuidado maternal, armónico, sensible e interesado. Danielian y Lister advierten que cuando existe una inclinación en pro del cuidado maternal, la interpretación del contenido latente toma la connotación peyorativa de intrusión, pero que en realidad el fracaso de la empatía no es más, pero tampoco menos, que la descripción subjetiva de un evento objetivo previamente descrito, un evento objetivo conocido como injuria narcisista. El evento objetivo, es decir, la injuria narcisista del paciente, y la descripción subjetiva, o sea, el fracaso empático del analista, constituyen un sistema de opuestos en tensión, que no necesitan estar separados ni ser vistos como si ocurriera el uno a expensas del otro, sino que más bien interactúan y contienen un todo dialéctico. Al tolerar la tensión psíquica inherente a estos dos aspectos simultáneos, cualquier disociación se puede disminuir y avanzar entonces tanto en la práctica como en la teoría clínica. Si retomamos al concepto de las interrelaciones múltiples de Wilder y pensamos que la ciencia no tiene por qué suprimir descubrimientos anteriores, sino buscar la complementariedad teórica, no es difícil concebir que tanto la alianza terapéutica como la transferencia y la empatía son términos que pueden correlacionarse e integrarse. Una forma de favorecer la interrelación de tales conceptos es el uso del mismo psicoanálisis para entender su significado profundo. De ahí que el aporte principal, contenido por lo demás en el resto de la presente obra, sea el de enfatizar las ligazones entre estos fenómenos clínicos y las actitudes del terapeuta, de modo que podamos percibir que la alianza terapéutica puede lograrse si nos permitimos una actitud fraternal con el congénere. La transferencia es el gran aporte del psicoanálisis que ha permitido su desarrollo objetivo y que no puede utilizarse sin la respuesta paternal, neutral y racional, y la empatía es la percepción subjetiva de la injuria narcisista por parte de un terapeuta maternal y sensitivo. Reacción terapéutica negativa. La descripción de Danielian y Lister sobre reacción terapéutica negativa ubica debidamente el problema. Un paciente asiste gustoso a la terapia, parece comprometerse en una relación terapéutica y las sesiones se inician de una manera acertada. El analista hace las interpretaciones razonables en los momentos adecuados. Puede prevalecer elementos de resistencia o hipersensibilidad por parte del paciente hacia la frustración, pero sin embargo existe un sentido de colaboración. Repentinamente, o a medida que la transferencia se hace más intensa y la terapia se adentra con mayor profundidad en los temas centrales, se presenta el momento en que la atmósfera de la situación cambia profundamente. En tales momentos, de hecho, cualquier observación, gesto o movimiento del analista puede adquirir una importancia inusitada, mucho mayor que la que podría haberse intentado realmente. El terapeuta, pensando en esa intensificada resistencia a ser comprendido en términos de las dinámicas ya aclaradas, redobla sus esfuerzos para interpretar claramente la naturaleza y función de la resistencia.
o bien intenta retroceder en busca de la relación terapéutica o trata de reevaluar la estructura de la personalidad del paciente, pero el paciente no cede. La sensación de ruptura aumenta. El terapeuta se siente cada vez más impotente para traducir sus inquietudes o para hacerse entender dentro de un lenguaje práctico, y el paciente se siente cada vez menos comprendido. Los terapeutas en casos como estos dudan de la capacidad del paciente y de su propia capacidad, de los límites de la teoría y o de la naturaleza de su trabajo. La forma como lo anterior suele ocurrir depende en buena parte de una respuesta equivocada a una crisis particular, con lo cual se da a este momento clínico un poder compulsivo que en el lenguaje teórico analítico conduce a una falta de entendimiento terapéutico adecuado o reacción terapéutica negativa. La falta de progreso teórico sobre las reacciones terapéuticas negativas se debe en parte a la polarización de los autores. Grinson cree que este hecho clínico se debe a la falta de una buena alianza de trabajo. Otros defienden el significado objetivo y buscan en los problemas transferenciales la explicación. Y otros ponen el énfasis en el significado subjetivo y en la falla empática. El tratamiento de casos borderline, las nuevas transferencias estudiadas por Kohut y el estudio de las reacciones paradojales han ampliado la visión psicoanalítica sobre la reacción terapéutica negativa. Pero a pesar de todos los estudios sobre los temas anteriores, es decir, sobre la alianza terapéutica, transferencia y empatía, seguimos enfrentando numerosas reacciones terapéuticas negativas. Danielian y Lister desarrollan el concepto de contención al que le atribuyen poder curativo. Al respecto existe literatura previa. Implica el deseo y la capacidad para tolerar poderosos conflictos y afectos sin recurrir a la actuación, la racionalización o el reduccionismo. Para el paciente que experimenta la angustia de la más poderosa negatividad, todo es intenso y urgente. Emociones y conocimientos contradictorios presionan sobre la capacidad de contención del analista. Poder tolerar estos aspectos tal como se van presentando en el curso del tratamiento implica realmente una gran capacidad para contener. El terapeuta, al facilitar un ambiente de apoyo o holding, compromete su capacidad de responder al paciente en su totalidad, reconociendo y tolerando la urgencia de éste. Ante esta capacidad para contener la tensión dinámica inherente al fenómeno de la reacción terapéutica negativa, vale la pena recordar a quienes han propuesto que el analista desempeñe una función activa más que receptiva, mediante una inmersión en lo negativo descrita como la capacidad curativa de estar más allá del hecho y la razón. Blanchard anticipa que la necesidad de una inmersión activa es dictada por una reacción terapéutica negativa en ciernes o fulminante, lo cual conduce a la negación por parte del terapeuta de su propio orden o sentido de comprensión que puede verse, de alguna manera, como un acto analítico creativo, ya que se crea un clima de aprendizaje dialéctico y de comprensión empática. Agrega el propio Danielian que la reacción terapéutica negativa representa en sí misma simultáneamente un potencial creativo y uno destructivo, pues aun cuando es una resistencia más poderosa e intensa que todas las anteriores, puede abrir nuevas posibilidades para un discernimiento más profundo que los logrados previamente sobre la injuria narcisista y la rabia patológica. Incuestionablemente, cuando un paciente compromete el desarrollo de la terapia rechazando interpretaciones mutativas y aparentemente socavando los movimientos futuros, su actividad se convierte en un acto poderoso. Recuérdese al paciente haciendo contrapeso, esperanzado por la posibilidad de cambio, pero temiendo el riesgo, la incertidumbre o la pérdida, refutando al analista su postura terapéutica, sus interpretaciones y demás intervenciones. Paradójicamente, estas actitudes incluyen una mezcla que contiene elementos creativos y obstructivos que se expresan verbal y preverbalmente. Lo mismo sucede cuando el paciente insiste en que el terapeuta cambie de manera radical sus intervenciones o les dé otro giro diferente,
o cuando protesta por el uso del lenguaje adulto o técnico y demanda una resonancia emocional que el analista teme expresar, más que todo para no gratificar y evitar que se pierda la opción de cambio. Bajo estas circunstancias, el paciente puede escoger la capitulación, aceptando las intervenciones del terapeuta como un intento sumiso de preservar el statu quo mediante una identificación con el agresor. Otra opción es la retirada, es decir, la finalización literal o figurada. Y la tercera es la protesta, que implica la continuación del compromiso mediante la resolución dialéctica de los polos. El paciente se rehúsa a acceder o a renunciar o le pide al terapeuta que encuentre un modo diferente de proceder. En este momento, el clima es de gran riesgo y de gran ganancia. El riesgo es que el terapeuta y el paciente se enreden en una oposición mutua, polarizándose y dicotomizándose a lo largo del proceso analítico. La ganancia es que el paciente llegue al conocimiento de su self y utilice positivamente el intenso afecto que se ha desplegado en el compromiso. Concluye el autor citado anteriormente que el paradigma de la reacción terapéutica negativa se concreta en la siguiente premisa. Existe una fortaleza inherente a la resistencia y una salud inherente a la enfermedad. Esta posición, que parece incompatible con los conocimientos clásicos que han colocado a la resistencia como el oponente de la salud y del crecimiento, en mi concepto, es válida porque clínicamente ha demostrado su eficacia en muchos casos. Y de otra parte, tal enfoque permite entender mejor la reacción terapéutica negativa, hecho clínico en donde confluyen todas las dificultades para el establecimiento de una adecuada alianza terapéutica, de una transferencia positiva o de una empatía exitosa. De la misma manera como la medicina, a través de la anatomía patológica, pone en evidencia los errores clínicos y terapéuticos o las complicaciones orgánicas de un determinado paciente, en el campo del psicoanálisis, la reacción terapéutica negativa permite reconocer las insuficiencias teóricas, las nuevas formas de psicopatología y las fallas de alianza terapéutica, la transferencia o la empatía. Para un próximo audio,